Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, 827, gracias por acompañarnos. Saludamos a Pamela Aguirre, abogada constitucionalista. Doctora, gracias por acompañarnos. El gobierno insiste en su consulta popular y busca subsanar la pregunta 6 que fue negada, fue negada por parte de la Corte Constitucional. La divide en dos y empiezo por ahí, doctora. Desde el principio se dijo que esta pregunta podía tener un problema, tanto por la forma como se presentó. Se dijo que eran dos preguntas en una y eso no se permitía, y la otra, un poco la acumulación que le daba esta posibilidad, en caso de aprobarse en la consulta, para que el presidente concentre poder en la designación de autoridades de control. Buenos días, Milton, a toda la audiencia de Radio Sucesos, un buen día. Efectivamente, como usted señala, la pregunta 6, presentada inicialmente, que tenía que ver con este traspaso de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Asamblea, tal y como se encontraba redactada, pues daría a entender que iba a ser un traspaso de competencias en la medida en la que se establece la propia Constitución actualmente. Cuando la Corte Constitucional analiza la vía de procedimiento, que es básicamente este primer momento, realiza dos consideraciones fundamentales. La primera es que esta pregunta efectivamente contenía dos temas que debían ser consultados de manera independiente. Por un lado, la designación del Consejo, pasar de la democracia directa, representativa, a un mecanismo de designación. Y la Corte, cuando analiza esto, dice, pues esta no es una competencia definitoria, razón por la cual bien podría pasar por enmienda. Y luego hace el análisis de si, tal y como se encontraba propuesta el mecanismo de traspaso de competencias, daba cuenta efectivamente de un principio republicano. Esto quiere decir mantener la división de poderes. Y la Corte Constitucional dice no porque el presidente tiene un rol preponderante en el proceso, utiliza esta palabra, un rol preponderante, y eso puede afectar al equilibrio de poderes, afecta directamente a este principio republicano de división de poderes, de razón por la cual la Corte dice, bueno, si lo que se intenta es traspasar las competencias, que aunque parece ser que en nombre se está traspasando a la Asamblea, pero en la práctica, por el poder que concentra, la Asamblea tiene mermadas las competencias, esto solo podría hacerse a través de una reforma parcial, es decir, a través de un procedimiento en el que intervenga también la Asamblea Nacional. Lo que hace actualmente el Ejecutivo es algo a mí me parece bastante inteligente, y es decir, bueno, yo entiendo los precedentes de la Corte, y entonces presenta estos dos grandes temas como dos grandes preguntas. La primera referente al traspaso de las competencias, y cuando propone el traspaso de competencias ya lo hace en relación a criterios previos, es decir, toma modelos que se habían ya evaluado en 2019. Específicamente, toma el modelo del Consejo de Institucionalización y además toma el modelo presentado por los propios asambleístas que nunca llegó a concretarse. Entonces, en este caso, a mí me parece que sí, la vía va a ser la enmienda, porque efectivamente lo que está haciendo el presidente es proponiendo ya un cambio en consonancia con precedentes anteriores. Es decir, hay la posibilidad de que la Corte sí califique la vía de estas dos preguntas. Yo considero que sí, efectivamente, porque pues básicamente, inclusive jurídicamente hablando, nosotros si podemos mirar y analizamos profundamente la propuesta del presidente, es básicamente una reflexión de aplicación de estándares, criterios que la Corte ya había analizado previamente, y señalarle que lo que está en este momento haciendo es sí ya traspasarle a la Asamblea, manteniendo inclusive los pasos formales de un procedimiento, como por ejemplo, la postulación de la ciudadanía para determinados cargos, como por ejemplo la veeduría ciudadana, se establecen consecuencias por la falta de designación, pero ya no en cabeza del presidente, sino
por mandato de la ley, es decir, como lo que se conoce por la autoridad de la norma constitucional. Ahora, para que la gente lo tenga claro, doctora, el tema de la pregunta 1 de la 6 dividida en 2, que tiene que ver con la elección de las autoridades de control. Dice, ¿está usted de acuerdo en eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades? ¿Cuál es el cambio fundamental con la primera parte de la anterior pregunta que fue declarada no vía por la Corte Constitucional? Empecemos por quién propone. Hay algunas designaciones por mandato constitucional que sí, el presidente a día de hoy tiene la capacidad de enviar ternas, superintendente y procuraduría, pero otras autoridades no. Piense usted, por ejemplo, en el fiscal, contralor, que no tiene esta competencia de enviar las ternas, sino es un concurso público de méritos y oposición con todos los errores que este tiene. ¿Qué es lo que se está proponiendo, por ejemplo, para estas altas autoridades, Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo? Se establece que las personas pueden postular una participación, se crea una comisión con designación de representación de todas las funciones del Estado. Esta comisión es la encargada de canalizar, de depurar todas estas vías, de evaluar los méritos de méritos, y en esta lista que va filtrada a la asamblea decide. ¿Qué es lo que se propone? Que la asamblea vaya votando en el orden que es presentada de acuerdo a la puntuación. Existe veeduría ciudadana y finalmente, como digo, si la asamblea no llega a tener una votación en el plazo de 30 días, pues el primer mejor puntuado quedaría electo y el segundo como suplente. Esto me parece a mí que es adecuado. ¿Por qué? Porque la diferencia anterior era, primero, que el presidente ya no está enviando las ternas, sino que está manteniendo la posibilidad de que las personas interesadas a postular en la Contraloría, en todas estas instituciones de la Fiscalía, lo puedan hacer. Por otro lado, mantiene la veeduría, mantiene la representación de la Asamblea y finalmente llega a ser una decisión política de la Asamblea la decisión y la designación. Entonces, creo que No se cambia de administrador del poder o de acumulador del poder del Ejecutivo al Legislativo con esto. no, porque existen también estos filtros, estos contrafiltros. Por ejemplo, se establece en las normas que si un candidato no ha pasado por estos filtros de méritos de la comisión, pues la Asamblea no puede volverlo a incluir. ¿Y quién Entonces, forma las comisiones y las veedurías ciudadanas? las veedurías ciudadanas, pues la ciudadanía que esté decidida a conformar estos mecanismos, tal y como se encuentra a día de hoy. Y en el caso de la comisión tiene una conformación de distintos representantes de las distintas funciones del Estado. Entonces, esto en gran medida evita la concentración de poder, ya sea del Ejecutivo, ya sea del Legislativo. ¿No hay el riesgo, doctora, de que eh, estos, estos comités, no sé cómo llamarlos, Comisión de selección, ya, así se los... que son veedurías ciudadanas, no se conviertan en minis CPCCS? Me parece a mí que esto va a ser bastante complicado. ¿Por qué? Porque primero, la veeduría es una instancia, es simplemente hacer seguimiento, vigilar, no tiene ninguna decisión, pero la comisión de selección sí. ¿Por qué no se convertiría en un mini consejo de participación ciudadana? Porque pues tiene la función de designar a la alta autoridad y se acaba su funcionamiento. Entonces, efectivamente, van a tener que estar regulados. A mí me parece que aquí el gran reto será que en la ley se establezcan reglas muy claras, se establezca un mínimo de discrecionalidad para estas comisiones, para que efectivamente se pueda cumplir con el mandato constitucional. Lo que yo sí estoy clara, Milton, es que seguir con el modelo actual de designación de autoridades, que ya ha fracasado, que tenemos de promedio 2 años y medio prorrogados, prórroga de prórroga, y en las que, pues efectivamente, inclusive con el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que realizó un trabajo interesante. Fíjese que tenemos los problemas que a día de hoy tenemos con el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, y otras tantas instituciones, la misma Contraloría que se quedó prorrogada. Entonces, a mí me parece que seguir intentando un modelo ya fracasado
impide que nosotros podamos tener una institucionalización. Este modelo tal vez no es perfecto, pero me parece que es mucho mejor que el propuesto inicialmente por el presidente, que tiene más controles, que tiene un mayor equilibrio en el ejercicio de competencias e injerencia que podrían tener cada una de las funciones, y además se traslada a la capacidad de designar al órgano político del Estado. Lamentablemente en el Ecuador, el bajo prestigio que tiene nuestra legislatura nos invita a pensar que la Asamblea no sirve, pero realmente pensemos si una democracia puede funcionar sin un Congreso, sin un Parlamento, y esto, la verdad, no puede ocurrir. A las 8:37 estamos conversando con la doctora Pamela Aguirre Castro, ella es abogada experta en temas constitucionales. Vamos con la otra parte, ya digamos subsanado hasta en el debate el tema de la pregunta 6 en 2. La pregunta 1, el gobierno busca de alguna manera volver a plantear algo que tenga que ver con el tema de seguridad. ¿Cómo la puede replantear esta pregunta que también de entrada fue absolutamente cuestionada y muchos ya sabían que la Corte iba a decir lo que dijo? Creo que en el tema de las funciones complementarias de Fuerzas Armadas en relación con la Policía Nacional, pues ahí el precedente es muchísimo más claro que respecto al Consejo de Participación Ciudadana. Me parece a mí que constitucionalmente es inviable buscar una enmienda para darle funciones complementarias a las Fuerzas Armadas en el orden interno. Podría intentarse eventualmente una consulta popular de tipo plebiscitario en la que se le pregunte, ¿usted está de acuerdo en que el Estado fomente la seguridad y mayores mecanismos? Y bueno, pues todas las Está personas más dirán que general, sí, digamos. pero al final del día efectivamente no tiene un impacto normativo, es decir, inclusive pensemos si el presidente quisiese incluir modificaciones a la ley de seguridad del Estado, pues ahí tendría que pasar por el proceso parlamentario. Y si no pasa por el proceso parlamentario, pues esto es inviable que se dé a través de un referéndum normativo, es decir, aprobar textos de leyes a través de un referéndum, de lo que la gente conoce comúnmente como consulta popular. Esto es inviable. Entonces, yo creo que más bien será una pregunta de tipo plebiscitario. Inclusive pensemos, Milton, por el tema de tiempos, porque efectivamente la Corte a día de hoy tendrá que ya tomarse el control formal que corresponde de las 6 preguntas que pasaron inicialmente. Piense usted que se sorteará un juez ponente para nuevamente analizar el tema de la vía con respecto a estas 2 preguntas y luego otra vez el término de los 20 días para el control formal de la convocatoria. Bueno, ¿en qué momento entonces se van a presentar nuevamente estas otras 2 preguntas? Yo estimo que inclusive por tiempos, esto es ya una predicción que se lanza a propósito de los tiempos, es imposible o inviable que se presente una reforma de la Constitución incluyendo preguntas de enmienda que tengan que ver con estos cambios constitucionales porque ya los tiempos no les van a dar. Entonces, si es que pregunta algo de seguridad, tendrá que ser un tema plebiscitario que no implique, digamos, si quieren que ok, término general, pero si es que el gobierno va a utilizar a Fuerzas Armadas para reforzar el trabajo de la policía, lo va a tener que seguir haciendo vía estado de excepción. Y la otra que ha hablado el gobierno, que es la elección de asambleístas en segunda vuelta, que podría ser quizás la 10ª pregunta. Sí, ahora, este es un tema que necesariamente tendrá que incorporarse como reforma de ley, es decir, una pregunta en la que se establece, ¿usted está de acuerdo con que la elección de asambleístas se realice en segunda vuelta? Requiere una reforma de la ley del Código de la Democracia. Y entonces, en esa línea, si es que el pueblo mayoritariamente se pronuncia afirmativamente, lo que tiene que ocurrir es que el presidente presente un proyecto para modificar el Código de la Democracia. Entonces, al final son decisiones políticas a los mandatarios tal vez más claras, en las que se permite conocer mejor el criterio, pero la consulta popular de tipo plebiscitario no tiene una incidencia directa en el ordenamiento jurídico, es decir, no cambia normas de manera automática, sino que es necesaria la intervención de un órgano o varios órganos, como es el caso de incorporar una norma, para que pueda llegar a concretarse esta decisión del pueblo. Gracias, doctora, por instruirnos. Nos sirve muchísimo su criterio y su aporte para entender más lo que está pasando en este tema que, bueno, a lo mejor termine en una consulta en febrero de 2022 y tengamos que ir a elegir un sí o un no en 8
9, 10 preguntas. Ya veremos. Doctora Pamela Aguirre, gracias por acompañarnos. Tenga buen día. Muchísimas